ningún inconveniente está grabando la llamada. Perdón, no tengan ningún inconveniente, ninguna duda en participar, escribir al chat. Vamos a estar interactuando. Ya saben que, bueno, si han estado en las clases anteriores, se darán cuenta que aquí todos siempre conversamos con todos. Es la idea. Vamos aprendiendo, vamos retroalimentando cosas para seguir reforzando nuestros aprendizajes previos. Muy bien. Vamos a empezar entonces. Voy compartiendo la pantalla. A ver. Muy bien, ya estamos. Me avisan de igual manera si es que no se escucha o no me veo o no logran ver lo que está en la pantalla. Bueno, vamos a empezar. A ver, habíamos estado viendo en clases anteriores un poco sobre las estrategias de regulación emocional, ¿verdad? Primero hemos empezado a ver un poco las técnicas que suelen ser utilizadas para casos de ansiedad y depresión en general, o bueno, en general para cualquier tipo de situación, ¿no? Ya saben que al ser personas con pensamientos, emociones, sentimientos, vivencias, habilidades sociales, inteligencia, lo que sea, siempre estamos predispuestos también a diversos tipos de situaciones que nos conllevan a, de alguna forma, hacernos cambiar nuestras reacciones, ¿verdad? Y lógicamente en casos en los que no podemos contenernos, están las técnicas de regulación emocional. Hemos visto también un poco sobre lo que es la ansiedad, un poco sobre lo que es la, la depresión, un poco sobre los factores que conllevan todo esto. Hoy específicamente vamos a hablar de la ansiedad. Muy bien, de la regulación emocional en casos de ansiedad. Entonces, para quienes no saben, imagino que igual aquí hay docentes, estudiantes, profesionales ya de psicología o padres de familia, quienes hayan logrado conectar a esta videollamada y estén en esta clase. No tengan temor de participar, como les digo. Y siempre es bueno enterarnos sobre qué es lo que conlleva cada una de las cosas que a nosotros nos forman como persona, forman nuestra personalidad, nuestra forma de ser. Muy bien, entonces el día de hoy nos espera sí una sesión con mucha carga teórica, ¿no? Porque al hablar de un trastorno en sí, como es la ansiedad, y que tiene tipos y causas y síntomas, y ya lo vamos a ver, tenemos que estar muy bien orientados, ¿no? Entonces, este va a ser el fin de esta sesión, estar muy bien orientados y sobre todo tratar de enterarnos un poco más de qué es lo que conlleva tener ansiedad y cómo podemos también de alguna forma controlarlo, regularlo, como se dice. Muy bien, entonces, vamos a empezar. Me gustaría saber cuántos participantes tenemos en sala. Muy bien ahí. Muy bien. A ver, ¿alguien tiene alguna idea de lo que es la ansiedad? Miren que al haber menos gente, igual hay una mayor posibilidad de que todos aprendamos más. ¿Qué es la ansiedad o cómo o de qué forma han sentido de la ansiedad? Pueden escribirlo. Siéntanse libres. Si alguna vez han tenido una crisis, no sé, un ataque de pánico, por ejemplo, o alguien le suda las manos por ahí cuando está en una situación de conflicto o de peligro, o que considere estresante, quizás alguna taquicardia, algún temblor. Cuénteme un poco. A ver, Janina nos dice, ¿alguna preocupación o miedo intenso respecto a un evento? Muy bien, eso es la ansiedad, perfecto. Kelly nos dice, está relacionada con la sensación de miedo, es correcto.
de miedo o de pánico también, ¿no? Carolina nos dice, es la sensación de peligro constante o de que algo malo va a suceder. Exactamente. ¿Qué ocurre cuando un cuerpo percibe ansiedad? Hay lógicamente una alarma, ¿no? Como que se mueve algo dentro de nosotros. Entramos en un estado de alerta. Y ese estado de alerta, lógicamente, lo que nos dice es que debemos movernos o hacia, o más profundo de la ansiedad si es que no sabemos regularla, o hacia afuera dejándola de lado si es que somos lo suficientemente capaces. Lo que ocurre es que como somos personas y estamos aprendiendo recién cosas de la vida, lo lógico es que cuando tenemos ansiedad, la ansiedad nos termina venciendo, ¿no? Nos termina comiendo, por decirlo así. Y pues para eso venimos a aprender, ¿no? Para controlarla un poco, para manejarla. Entonces, ¿qué podemos observar aquí? La ansiedad, en primer lugar, es un estado emocional. Ojo, es un estado emocional común y normal frente a situaciones estresantes y de incertidumbre que permite adaptarnos a la vida. ¿Por qué decimos adaptarnos a la vida? Porque igual cuando nosotros no conocemos una situación o no sabemos cómo afrontar algo, de todas maneras tenemos que movernos hacia mejorar o hacia adaptarnos, ¿verdad? Imaginamos, por ejemplo, imaginamos que yo, por ejemplo, voy a dar clase por primera vez, que me ha pasado, lógicamente, y yo no conozco a mi público, yo no conozco a los estudiantes, e incluso yo no conozco sobre el tema. ¿Qué es lo que me va a pasar a mí como persona? Me voy a poner ansioso, pero lógicamente yo tengo que adaptarme a la situación y tengo que hablar de lo que sé, lógicamente con nervios, con ansiedad y todo, voy a tener que soltar lo que tenga y a ver qué pasa, pero a la larga tengo que adaptarme, ¿verdad? Entonces la ansiedad igual, si se dan cuenta, puede funcionar como algo bueno o como algo malo. Ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, la ansiedad también está caracterizada por sentimientos de tensión, pensamientos angustiantes, cambios físicos, aumento de la presión arterial, sudoración, taquicardias, como dije hace un momento. Existe la posibilidad de que también mediante la ansiedad, como les dije, cambiemos un hábito o una forma de actuar respecto a algo para bien que va a ocurrir con temas que implican un crecimiento personal, profesional, académico, ¿no? Dar un examen, hacer una exposición, sustentar una tarea, y ese tipo de cosas que durante el proceso sí nos conlleva un desgaste importante y hasta una ligera ansiedad, pero finalmente nos da un buen producto, nos da algo positivo. Ahora, la ansiedad nos permite también mantenernos alerta, ¿no? O ayudarnos a ser más productivos, justo lo que les estaba comentando. Hay una gran y hasta enorme, podría decir, posibilidad de que la ansiedad, tal como el estrés, por ejemplo, no sé si ustedes saben que hay un estrés positivo y un estrés negativo. De igual manera, la ansiedad nos lleva también a hacer cosas tanto malas como buenas, reaccionar de forma positiva o de forma negativa. Se convierte, sí, en un obstáculo cuando aparecen síntomas sin motivos aparentes o cuando son desproporcionados respecto al peligro real, ¿no? Cuando observamos que, por ejemplo, es algo muy grande. Imaginando que la ansiedad, en este caso, nos mueve un poco, pero normalmente no debería movernos tanto, no debería alarmarnos tanto. Pero pasa también que se desproporciona y que nos dejamos llevar y que simplemente nos vence. Ahora, ¿cuáles son las causas de la ansiedad? ¿Qué es lo que nosotros hemos podido eh, investigar? ¿Qué, ¿Qué creen ustedes? Ahora sí creo que vamos a dar un poco de pase a las personas que están en la llamada. Escríbame por chat, muy independientemente de lo que están viendo aquí en la pantalla, ¿qué son cosas que a ustedes podría causarles ansiedad? A mí, por ejemplo, ¿qué me causa ansiedad?
Que las cosas no estén ordenadas me causa una ligera ansiedad, ligeros síntomas de ansiedad, que por ahí como que no me gusta, me alarma, me aturde que algo esté desordenado, que puede pasar con cualquiera, y en casos incluso extremos. Coméntenme un poco, ¿qué les causa a ustedes ansiedad? No sé si están por ahí David, Janina, Kelly, Carolina. ¿Quién más está por aquí? Wendy, Steven, Valeria, Diego, Grace, Mariela. A Steven le causa ansiedad hablar en público. Wow. Eso creo que nos pasa a muchos, ¿no? Ir a un lugar extraño también. Claro. La incertidumbre sobre todo. Porque ¿qué pasa cuando tú vas a hablar en público? No sabes si lo vas a hacer bien o mal. O cuando vas a un lugar extraño. No sabes si vas a estar cómodo, si te va a gustar, si no te va a gustar, si lo vas a odiar o vas a percibir sensaciones negativas porque, qué sé yo, huele mal, está mal iluminado y eso lógicamente te produce un malestar, ¿no? Y ese malestar se define en ansiedad. Ujú. Muy bien, entonces, cosas, por ejemplo, como hablar en público o ir a un lugar extraño, vendrían a ser una causa de estrés ambiental, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el contexto, todo lo que tenga que ver con lo que viene de fuera de nosotros, lo que observamos alrededor. Eh, a Yanina, por ejemplo, le da ansiedad cuando incrementa la velocidad del bus. Claro, imagina, en el peor de los casos te pones a pensar que el bus se va a chocar, que te vas a volcar y lógicamente que hasta te puedes morir, ¿no? Ojalá no pase, pero al final son pensamientos fatalistas que se dan a partir de la ansiedad y que claro, también viene a ser por estrés ambiental. A menos que, por ejemplo, a Yanina le dé miedo porque en algún momento sufrió un accidente, esa ansiedad sería un causante por trauma, ¿ok? Ya les voy a explicar ahora mismo. Pero qué bueno que me lo comenten para poder tener un ejemplo y una base teórica de lo que estamos haciendo. Valeria nos dice, iniciar alguna actividad nueva como primer día laboral. Claro, es muy parecido a lo de hablar en público, ¿no? Nunca sabes si te va a salir bien o te va a salir mal, si vas a cumplir las expectativas de las personas con quienes trabajas, eh, si de eso depende tu futuro laboral, profesional. Si lo haces mal, imagínate. Entonces, pero pasa muchas veces que estamos tan ansiosos pensando en que la ansiedad nos invade, que al final realmente terminamos haciéndolo mal. Y hay que tener cuidado con eso. Mariela dice, a mí me da ansiedad cuando mi padre grita, tiene 84 años, me irrita. Wow. Eh, ok, ok, a lo mejor tu padre también, bueno, por la causa que sea, quizás siempre fue su forma de comunicarse, ¿no? Pero claro, uno rechaza eso. Steven nos dice, la causa de hablar en público quizás es porque he recibido burlas o vergüenza, claro. En ese caso ya sería por un tema de traumas, ¿no? Pasaría igual, por ejemplo, si has recibido bullying por tener sobrepeso, que es algo muy frecuente, y de repente has bajado de peso, pero subir aunque sea un kilo, medio kilo, ya te causa una ligera ansiedad porque temes que te vuelvan a ver así, ¿verdad? En el caso de Janina, claro, está, me comenta que también es una causa por trauma, entonces, menos mal, eh, menos mal todo salió bien, Janina está aquí con nosotros. Muy bien. Entonces, ¿qué causas tenemos de la ansiedad? Se van dando cuenta. El estrés ambiental, que ya les comenté, lo que viene desde fuera.
lo que llega a nosotros mediante diferentes estímulos y que al final, como somos personas, nunca olviden que somos personas, tenemos emociones, sentimientos, pensamientos, vivencias diferentes, se genera la ansiedad por ese tipo de estrés ambiental, ¿no? Oriana nos dice que cuando habla en público le da ansiedad y su corazón late rápido y no puede hablar. Y claro, hay que valorar también el hecho de que muchas veces nuestros causantes de ansiedad podrían ser por cualquiera, pero al final sigue siendo ansiedad y sigue siendo un tema a tratar y a trabajar, ¿verdad? Bien, menos mal, estamos aquí, ustedes están aquí y vamos a aprender un poco más el día de hoy. A ver. Claro, un diagnóstico médico inesperado. Aquí como dice, ¿no? Factores médicos. Vamos a hablar de los factores médicos. ¿Qué pasa cuando tenemos ansiedad por factores médicos? ¿Cuáles son? Por ejemplo, lo que comenta Yanina, un diagnóstico médico inesperado. Imaginamos que estamos yendo a un chequeo preventivo, de repente el doctor nos llama y nos dice, mira, tienes principios de cáncer. Por poner un ejemplo y esperemos que a nadie le pase, lógicamente. Entonces te surge ansiedad porque no sabes qué va a pasar en el futuro, tienes familia, no quieres abandonarlos, no quieres que ellos sufran, no quieres ser una carga para ellos. Entonces eh, va a surgir este tipo de cosas, ¿no? Y no solo pasa con eso, pasa también por algo incluso episódico. Tenemos una gripe o tenemos, no sé, por ahí un accidente, ¿no? De todas maneras, todo tiene que ver con cómo lo estamos pasando en el momento y cuál es el apoyo que nosotros estamos recibiendo. Porque imaginando que estamos completamente solos o no sé, realmente no tenemos a alguien que nos apoye durante un caso tal, en el de un accidente o una operación fortuita, efectivamente, pues nuestra ansiedad va a volar, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa cuando la ansiedad tiene como causa factores médicos. Luego están los traumas, que es lo que le comenté, y lo que le ha pasado a Yanina con el hecho de viajar en bus. Y podría pasar con cualquier otro tipo de cosas. Por ejemplo, puedo no subirme a un columpio porque cuando era niño yo estaba en el columpio y me caí. Me resbalé, me caí, ya no quiero subir más porque tengo miedo a que vuelva a pasar. Pero me da ansiedad o ver un columpio o pensar en la idea de que yo puedo subirme a ese columpio. O que me digan, oye, súbete a ese columpio. Y yo, no, no, gracias. Ok. Y también están las fobias, ¿no? La fobia a las alturas, la fobia a la oscuridad, a los animales. Nos causa ansiedad. ¿Qué pasa cuando vemos una cucaracha, por ejemplo? A muchas personas no les gustan las cucarachas. Yo considero que son animales incomprendidos, pero hay gente a la que no le gusta y se respeta. Entonces, el simple hecho de ver una cucaracha o una araña también, o una serpiente, ¿no? Que son por ahí animales peligrosos, ¿verdad? Nos genera ansiedad. Ahora, la química cerebral, también es importante hablar de la química cerebral. Nuestro cerebro y nuestras emociones funcionan con neurotransmisores, ¿no? No sé si han oído hablar la dopamina, la noradrenalina, la serotonina. Este tipo de neurotransmisores, al no estar equilibrados, pueden generar ansiedad y se genera de una forma netamente orgánica, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, la depresión también es algo que va de la mano porque hay una desestabilización de neurotransmisores, entonces se genera una ansiedad. Suelen ir de la mano. Por eso es que en este curso estamos tratando ambos trastornos de la mano con la regulación emocional. A ver, Janina nos dice, tengo una amiga que le tiene fobia a los gatos. No entiendo por qué dice que nunca fue atacada o algo. A lo mejor no se acuerda. Habría que explorar bien porque acuérdense que también las personas, así como tenemos emociones, tenemos mecanismos de defensa y nuestro cerebro se engaña a sí mismo, ¿no?
quizás tu amiga reprimió un evento en el que estaba siendo atacada por un gato, o quizás por algún animal que tenga uñas o garras, ¿no? Quizás podría pasar. Eh, la pregunta de Valeria la voy a dejar para más adelante, porque ya tiene que ver netamente con un caso, y eso sí lo vamos a profundizar un poco más. ¿Qué más? Causas, drogas y alcohol. Las drogas, el alcohol, todo tipo de sustancias, e incluso los medicamentos, ¿no? Hay fármacos que a uno le producen dependencia y una vez que tratamos de dejarlos, nos genera ansiedad o simplemente el hecho de ingerirlos. Puede pasar. También hay que tener cuidado con eso. Y por supuesto la genética. Cuando la genética quiere decir que, por ejemplo, nosotros pudimos tener padres o tíos o hermanos que han sufrido de una ansiedad ya en un estadio crónico, ¿no? O ya por algún tipo de trastorno que no se trató oportunamente. Lógicamente, por genética, nuestro organismo está predispuesto a desarrollar ansiedad a un nivel quizás un poco mayor que, que el común denominador. Janina, si te refieres a que se heredan las fobias, no, las fobias no se heredan. Las fobias surgen a raíz de algo que hemos visto o hemos imaginado o hemos presenciado, pero no es por herencia, no es el tipo de causa hereditaria. La ansiedad sí se puede heredar. Pero claro, pensando también que la ansiedad es algo que existe en todos los cuerpos, en todos, absolutamente todos. Cada uno de nosotros tiene ansiedad y la maneja de diferentes niveles y de diferentes formas. Ya el simple hecho de, por ejemplo, estar ahorita sentado, moviendo el pie, hace que se genere, o bueno, ocurre porque en nuestro cuerpo se genera un cierto nivel de ansiedad, ¿no? Que no es para nada grave, pero de todas maneras es importante saberlo. No quiere decir que sea malo, porque no te detiene en tus quehaceres. Simplemente hay cuerpos que necesitan moverse y imaginando que tú estás moviendo tu pie a cada rato y necesitas estar sentada, porque lógicamente debes prestar atención a tus clases, tu cuerpo va a buscar la forma de liberar por ahí un poco de tensión, ¿no? Y ahí es donde entra a tallar tu pie moviéndose. Muy bien, entonces ya hemos visto un poco de las causas, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de la ansiedad, ya hablando netamente de psicología, existen ciertos criterios diagnósticos que nos van a llevar a concluir que se trata de una ansiedad. Los criterios diagnósticos vienen a ser algo así como los signos que nosotros podemos ver, las cosas que por ahí el paciente o la persona o el consultante nos dice que tiene o que presenta o que nosotros podemos observar, ¿no? Entonces, ya si nosotros queremos hablar de la ansiedad como un diagnóstico, por lo general tendríamos que evaluar cuántas de estas situaciones, o vamos a llamar criterios en sí, cumple esta persona para ver si realmente tiene ansiedad. Entonces, el primer criterio que vamos a ver ahora mismo es inquietud o sensación de tensión. Nos sentimos inquietos o nos sentimos tensos, lógicamente por una tensión que viene de fuera o de dentro, por cualquier tipo de factores, de las causas que hemos visto aquí, eh, puede ser uno de los factores determinantes para diagnosticar ansiedad como tal. Ahora, no es que simplemente por ser inquieto o por sentirme tenso ante determinadas situaciones y no tener nada más, yo sea una persona con ansiedad. O con una ansiedad, digamos, clínica, ¿no? Como para tratar en terapia. Por ejemplo, este ejemplo que yo les doy del pie moviéndose, no es algo que tenga que tratarse sí o sí en terapia, ¿no?
A lo mejor necesitas sí una técnica de relajación o algún tipo de actividad que te ayude a mantenerte quieto si es que lo deseas, claro, o si es que te impide realizar algún otro tipo de actividad. Pero si es que no te impide estar atenta a la clase, por ejemplo, no tiene nada que ver, no debería tener mayor importancia. Otra cosa sería que necesitas pararte y caminar hacia el otro extremo de tu sala o de tu habitación. Ahí ya podría tratarse de un déficit de atención incluso. Entonces, tenemos también la irritabilidad. Muchas veces las personas nos irritamos cuando estamos atravesando por diversas situaciones, ¿no? Eh, Sobrecarga de tareas, de trabajo o de responsabilidades, por lo general nos generan irritabilidad. O incluso cuando algo nos sale mal, ¿no? Alteraciones del sueño, no dormimos bien o dormimos demasiado y sentimos que hemos dormido poco, tendencia a cansarse fácilmente, eso también pasa, pero lógicamente esos criterios deben ser descartados. Por ejemplo, esto con el consumo de vitaminas, quizás ver cómo están los niveles de energía también. A lo mejor hay otros factores que nos llevan a cansarnos fácilmente, quizás la poca ingesta de agua o de alimentos ricos en proteínas, ¿no? Que nos dan energía. Luego está la dificultad para concentrarse, eh, como el ejemplo que les di ahora mismo de movernos y todo. La tensión muscular, por supuesto, que va de la mano con la inquietud muchas veces. Preocuparse por situaciones la mayor parte de los días durante al menos 6 meses. Esto es clave, porque en muchos trastornos y en muchos casos, nosotros como psicólogos o como profesionales de la salud mental, diagnosticamos vamos a decir, una patología, un trastorno, siempre y cuando el paciente tenga 6 meses como mínimo, de haber atravesado por algunos o la mayoría o parte de estos síntomas, ¿no? Entonces, si es que es por menos de 6 meses, quizás no estamos hablando de un trastorno en sí, sino de un episodio, ¿no? Un episodio de ansiedad, un ataque de pánico, por ejemplo. A ti te puede dar un ataque de pánico hoy y luego te da en 2 meses, pero no es algo frecuente que te dé todos los días, por ejemplo. Entonces, no estamos hablando de una ansiedad como tal. Hablamos ya de un caso en el que, por ejemplo, estás viviendo situaciones que a ti te conducen a desarrollar un ataque de pánico, pero no es porque tengas una ansiedad clínicamente hablando, ¿no? Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna, o quizás sobre esto, ¿no? ¿Alguna apreciación? Por ahí, no sé, siempre surgen preguntas cuando hablamos de criterios diagnósticos, sobre todo si no somos psicólogos, ¿no? O psiquiatras o terapeutas. Si tuvieran alguna pregunta, igual no duden en escribirla, o si tuvieran alguna pregunta en general sobre cualquier caso, pueden escribir al chat. Yaninas, por lo general, cuando queremos hablar de un trastorno de ansiedad, tienen que coincidir por lo menos tres. Coinciden por lo menos tres, y ya podemos estar hablando de un posible trastorno, siempre y cuando tenga 6 meses por lo menos. Diego, ¿qué tal? Buenas noches. Acotar en la latencia de acuerdo a los tipos. ¿Con la latencia te refieres al tiempo de duración de cada episodio o a qué te refieres? Y los tipos de ansiedad ya los vamos a ver más adelante. Aquí los tengo, no te preocupes. La latencia de cada tipo de ansiedad. Ok, vamos a verlo aquí más adelante. Tengo una diapositiva con los tipos de ansiedad. No te preocupes, ya vamos a verlo. Si tienes alguna pregunta después de eso, lo resolvemos, no te preocupes. A ver, los síntomas de la ansiedad. ¿Cuáles son? Esto es algo que ya hemos visto antes también, pero vamos a hablar de síntomas
como tal, como cosas que a nosotros, bueno, no cosas, como sensaciones o como sucesos que le pasa a nuestro cuerpo o a nuestro pensamiento, y que nos dice, ok, puedes tener ansiedad. A ver, vamos a ver primero. Existe una sensación de nerviosismo, agitación o tensión. Sí, puede pasar, como me comentaba hace un rato, Steven, que tenía sensación de nerviosismo, por ejemplo, al hablar en público. O bueno, puede pasar también que tiene sensación de debilidad o cansancio, ¿no? De repente, muchas veces por no querer afrontar la situación, tu cuerpo dice, ok, tengo ansiedad, pero yo no quiero enfrentarlo. Yo quiero descansar, voy a sentirme débil, voy a bajarle un poco la energía. Entonces, de repente te apagas y no lo sabes, pero es por ansiedad. Por eso siempre es importante, lo comenté en la primera sesión, que hablábamos sobre emociones, identificar, ¿no? Saber identificar cómo es que nos sentimos ante diversas situaciones, cómo es que reaccionamos, qué podemos cambiar, qué podemos mejorar. Siempre es importante tener claro qué es lo que queremos conseguir también de nosotros mismos, de nuestras formas de reaccionar o de pensar ante diversas situaciones. ¿Qué pasa también en la ansiedad? Que existe una sensación de peligro inminente, de pánico de catástrofe, ¿no? Como lo que le pasaba, por ejemplo, a Yanina cuando viajaba en bus y de repente siente, siente ansiedad, que hay una sensación de peligro, de pánico por algo que le pasó anteriormente, o de catástrofe, imaginando que pase otra vez. Entonces, ese es un síntoma claro de ansiedad. En cualquiera de estos casos, bueno, del primero y del tercero, se da un aumento del ritmo cardíaco, ¿no? Se da un aumento porque, bueno, nuestro cuerpo reacciona y se mueve, sale, digamos, de su estado habitual, de su estado de calma habitual. Entonces, lógicamente, cuando se acelera nuestro cerebro, se acelera también nuestro ritmo cardíaco, nuestra presión incluso. Por eso es que siempre dicen que cuando las personas tienen presión alta deben estar relajados, porque no es que solamente pongan en peligro su vida por un tema cardiovascular, sino también porque el vivir episodios de ansiedad implican que va a estar en una situación un poco, vamos a decir, presionada, ¿no? También tener problemas para conciliar el sueño. Si yo tengo problemas para conciliar el sueño, es muy probable que o tenga estrés, o tenga ansiedad, o tenga ambos, o quizás tenga una ansiedad derivada del estrés. Por ejemplo, he escuchado muchos casos, sobre todo últimamente, de gente que trabaja mucho y que se va a dormir y sueña que está trabajando, o sueña con cosas del trabajo, con pendientes. Eso sí es estrés, pero también es un tipo de ansiedad, ¿verdad? Es un síntoma de ansiedad, que claro, no tiene mucho que ver con problemas para conciliar el sueño, pero tiene que ver con el sueño en sí. Entonces, al final, no dormimos o no podemos dormir porque estamos pensando en que tenemos que terminar las cosas, los pendientes, las demandas, etcétera. Una respiración acelerada también es un síntoma de ansiedad. A veces las personas hiperventilan, no sé si han sentido eso alguna vez, como que la respiración falta, que claro, es una sensación totalmente natural, porque acuérdense también que la ansiedad tiene formas físicas, bueno, sobre todo físicas de manifestarse, ¿no? Hay también una sensación de debilidad o cansancio, bueno, ya lo he puesto aquí, se me fue por ahí. Hay sudoración que a veces es excesiva. No sé si a ustedes les pasa que a veces están en una situación, no sé, están en público, van a hablar en público o incluso cuando van a expresarse, ¿no? Con amigos o en situaciones, digamos, un poco más sociales o que salen con alguien, están conociendo recién a alguien por temor a decir cosas,
terminas como que callándote un poco, pero de pronto te das cuenta que tus manos están sudando. Y es porque puedes tener ansiedad, porque puedes estar pasando por un episodio de ansiedad. Les comentaba también en la primera sesión que padecer problemas gastrointestinales es un claro síntoma de que podemos estar atravesando por un proceso de ansiedad, ¿no? ¿Por qué se da esto? Porque, como les comentaba, el hecho de tener ansiedad implica también que nuestro cuerpo va a reaccionar de cualquier forma, con dolores de cabeza, con náuseas, con sudoración, con cansancio, con temblores, como dice aquí, y también con problemas gastrointestinales, ¿no? E incluso podrían ser problemas de asma también, porque, bueno, ya en un caso extremo, ¿no? Porque si hay una hiperventilación, implica que todo el sistema respiratorio se ve saturado y eso a la larga, ya hablando de una ansiedad como tal, como un trastorno, puede padecer otro tipo de circunstancias. Si se fijan aquí, hay problemas en el sistema respiratorio, en el sistema cardiovascular, en la energía en sí, y por supuesto en el sistema digestivo. Es importante saber eso también. ¿Qué otro síntoma tenemos? Si tenemos problemas para concentrarnos o para pensar en otra cosa que no sea lo que nos está preocupando actualmente, o sea, si no podemos enfocarnos en una sola cosa, podemos estar teniendo ansiedad. Ángel aquí nos pregunta, ¿es bueno la ansiedad? Hace un rato comentaba que hay formas positivas y negativas, ¿no? De manejar la ansiedad. Repito el ejemplo anterior. Cuando nosotros estamos por sustentar una tesis o un trabajo o presentar una tarea importante, sabiendo que podemos hacerlo bien incluso, la ansiedad viene a nosotros, porque no sabemos cómo lo vamos a hacer, hay una especie de preocupación por lo que va a pasar en el futuro, hay una incertidumbre. Entonces, bueno, puede pasar que esta ansiedad finalmente nos lleve a algo bueno, ¿no? Porque voy, sustento mi tesis, me pongo ansioso, pero lo hago bien. Entonces, esta ansiedad al final me empujó a hacer las cosas bien, o para hacer algo importante en el trabajo, o una tarea, o no, no sé, quizás algo más personal. Me sudan las manos y me siento muy nervioso porque me le voy a declarar a la chica que me gusta. Y al final, imaginamos que me dice que sí, esa ansiedad al final fue buena, ¿verdad? Entonces, algo por ahí. A veces es bueno, a veces es malo. Va a depender mucho de en qué circunstancia aparezca, pero siempre es bueno regularlo. Ok, ahora sí vamos con lo que nos comentaba, nos solicitaba Diego, los tipos de ansiedad. Si ustedes se dan cuenta aquí, hay diversos tipos de ansiedad, diversas manifestaciones, quizás por ahí cosas que a nosotros nos hacen valorar la ansiedad de una forma diferente y vamos a conocerlas ahora mismo. Eh, ¿Alguien por ahí conoce algo sobre tipos de ansiedad? Escríbame aquí en el chat. Quizás por aquí alguien es psicólogo, también desea aportar algo. A ver, los espero un ratito. Ok, Ángel nos dice que no conoce tipos de ansiedad. Muy bien, totalmente válido. Vamos a conocerlas. Para eso estamos aquí. A ver, vamos, antes de entrar a esto, vamos respondiendo para que no se vaya tan arriba la pregunta que nos hizo Valeria hace un rato. Valeria nos preguntaba, ¿cómo se podría abordar a un paciente que los derivan a tratamiento de diálisis? Son pacientes que presentan ansiedad y depresión con mayor frecuencia, es cierto. En realidad, cuando las personas
empiezan a tener problemas de salud crónicos. La diálisis es algo que nunca acaba. Uno tiene insuficiencia renal y de repente tiene que eh, someterse a una diálisis cada cierto tiempo y no es un tiempo muy, muy separado, digamos. Es con cierta frecuencia, cada día, cada semana, cada 3 días. Entonces, lógicamente, estos pacientes no solo presentan ansiedad, sino también depresión. ¿Qué pasa? Que se ven, digamos, en una línea que va entre la vida y la muerte. Quizás no sabe qué va a pasar porque, aparte de llevar un proceso bastante difícil, porque la diálisis no es nada cómoda, eh, y te somete a estar en el hospital prácticamente todo el tiempo, es como que también empiezas a ver que tu cuerpo ya no es el mismo, que ya no vas a volver a ser el mismo. Por ahí tus familiares o empiezas a percibir que para tu familia eres una carga, que siempre tienes que estar al lado de alguien porque ese alguien tiene que acompañarte a tus sesiones de diálisis. Entonces, lógicamente hay un desequilibrio importante, ¿no? ¿Cómo lo abordas? En este caso, para los pacientes clínicos, he notado que uno de los métodos que no estamos viendo aquí porque no es exactamente una técnica de regulación emocional, uno de los métodos que más les ayuda a los pacientes crónicos que están, digamos, internados, es trabajar con la música. La música no solo estimula recuerdos, sensaciones positivas, sino que también te ayuda a estar distraído cuando no puedes hacer actividad física, ¿no? Porque lógicamente actividad física es algo que te recomiendan siempre. eh, para despejarte, para desestresarte, liberar tensiones, etcétera. Cualquier tipo de deporte, mira, practica el que más te gusta, te va a ayudar, todo muy bien. Pero si eres una persona que no puede, eres una persona mayor que está internada o está en un proceso de diálisis, de quimioterapia, lógicamente no puedes hacer mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, la música ayuda bastante. Música que le gusta, obviamente, ¿no? O que le genera recuerdos de algún tiempo donde todo era mejor. Y lógicamente puedes trabajar también técnicas de regulación emocional, ¿no? Y sobre todo hacer acompañamiento. Porque si estás en un proceso de diálisis y sientes que eres una carga para las personas, lo primero que tienes que sentir es que no eres una carga para esas personas, que esas personas te valoran. Entonces, es importante que pasen tiempo con el familiar que está recibiendo diálisis. Muy bien, espero haberte ayudado, Valeria. Eh, Vamos a pasar ahora hacia los tipos de ansiedad. Vamos a hablar primero del trastorno de ansiedad generalizada. Todos los criterios que hemos visto aquí, imaginando que hay una persona que sufre de todos o que padece de todos estos, podría estar tratándose de una ansiedad generalizada, de alguien que cumple con todos los criterios diagnósticos de la ansiedad, que claro, estamos hablando ya de algo crónico, ¿verdad? La ansiedad como tal, que no te deja moverte en diversas situaciones, en situaciones sobre todo de conflicto, un tipo de ansiedad que no te va a dar nada positivo porque siempre te paraliza en momentos importantes. Eh, y bueno, es la ansiedad como tal, ¿no? Como se describe y como se suele ver. Luego está el trastorno de ansiedad por separación. Esto es algo que tiene mucho que ver con el apego. Recuerden que el apego es lo que a nosotros nos une, nos hace crear lazos, contacto con las demás personas, con las personas de nuestro entorno. ¿Qué pasa cuando nuestro apego es un apego inseguro? Imaginemos,
Eh, yo era una persona que vivía en un albergue. Me abandonaron mis padres cuando era muy niño y de repente me adoptaron unas personas que me tratan bien, pero sé que no son mis padres y lógicamente yo nunca logré desarrollar una conexión como tal porque sufrí mucho por el abandono. Más adelante yo tengo una pareja y esta pareja empezamos a discutir, empiezan a haber situaciones que nos generan conflicto y de repente terminamos. ¿Qué va a pasar? Que como yo tengo un apego muy inseguro, la ansiedad por separación se va a disparar y va a ocurrir. Entonces, ¿qué pasa? Ocurre todo lo que pasa en la ansiedad, todo lo que vemos aquí en los síntomas, pero la causa fue exactamente la separación de apego, o bueno, vamos a decir el abandono en este caso, ¿no? De algo importante. Que claro, no estoy seguro si podríamos hablar específicamente de abandono, porque al final eh, el abandono viene de una parte, pero en el caso de una separación como el ejemplo que yo he dado, no es exactamente un abandono, ¿no? Es más una separación como tal. Muy bien, luego está el mutismo selectivo. No sé si no sé, esto pasa mucho con los niños, el mutismo selectivo. Imaginemos que un niño está en una actuación de su colegio. Le dicen, mira, tú vas a recitar tal poema o vas a dar un discurso. El niño se prepara, pero lógicamente con cierto temor, ¿no? Y de repente sale al frente, ve todo un público, lo aplauden, siente presión, siente nervios, mutismo. Eh, claro, sería selectivo porque no es que el niño deje de hablar totalmente, ¿no? No es que haya desaprendido la función del habla. Simplemente en el momento en el que salió a hablar, no quiso hablar, no le salían las palabras, no se movía su boca. Entonces ocurre esto, ¿no? Claro, es algo así como un bloqueo mental. ¿No? Pero el bloqueo mental va un poco más allá, porque cuando hablamos de mutismo hablamos solamente de la función del habla. ¿No? Pero ocurre también que el bloqueo mental suele ser parte de la ansiedad. No lo estamos viendo aquí, pero sí es cierto. Un síntoma de la ansiedad podría ser un bloqueo mental. Gran aporte el de Yanina. ¿Qué pasa en el bloqueo mental, ya que estamos? Simplemente las personas dejamos de pensar, dejamos de saber cómo actuar, nos aislamos, solo estamos existiendo, a lo que se llama comúnmente una disociación, ¿no? Disocié, ok, bloqueo mental. No existí por un momento, pero sigo acá. Carolina nos dice, yo de niña tuve mutismo selectivo, me da miedo ir hasta comprar fósforos a la esquina, wow. Espero, Carolina, que eh, esto haya pasado y a día de hoy ya no tengas miedo de ir a comprar fósforos o miedo en ninguno de las actividades cotidianas que debas hacer. Pero claro, es algo como tal y hay un causante, lógicamente. Luego está en tipos de ansiedad la fobia específica. Esto ya lo hemos hablado aquí en las causas, pero también es un tipo de ansiedad la fobia específica, ¿no? El miedo a las alturas es una fobia bastante frecuente, bastante recurrente. Yo de pronto subo a un tercer piso, empiezo a sentirme un poco aturdido, un poco nervioso, digo, uy, tercer piso. Ojalá no haya una baranda mediante la cual pueda ver abajo, ¿no? Porque el vértigo viene y, y voy a sufrir. Sigo subiendo, cuarto piso, uy, ya no quiero. Quinto piso, te dicen, tienes que subir hasta el 10.º piso, uy, ya, la ansiedad se dispara. Entonces, en ese caso, lógicamente sería una fobia específica a las alturas, ¿no? Que comúnmente también se le llama vértigo. Luego está el trastorno de ansiedad social. El trastorno de ansiedad social también es uno de los tipos de ansiedad más frecuentes. Últimamente
sobre todo en el día de hoy en el que la tecnología y las pantallas limitan un poco nuestras habilidades comunicativas y sociales. La ansiedad social es algo bastante frecuente, como les comento. ¿Qué ocurre en la ansiedad social? Que hay un poco de mutismo selectivo, hay un poco de ansiedad generalizada, están los síntomas de ansiedad, pero en un contexto social, en un contexto en el que tendrías que desenvolverte con otras personas, interactuar, hacer amigos, eh, tener nuevos contactos, ¿verdad? Suele pasar que hay ansiedad social. Luego está el trastorno de pánico. El trastorno de pánico es muy parecido al ataque de pánico, pero haciéndolo crónico, ¿no? Con ataques de pánico muy frecuentes. Me parece que les di un ejemplo hace un rato. Ataques de pánico frecuentes que podría ser todos los días, cada semana, cada tantos días. Entonces, lógicamente, todos estos tipos de ansiedad tienen una causa, ¿no? ¿Qué es lo que a ti te genera un ataque de pánico? No sé, por ejemplo, se me ocurre, vi a mi pareja con otra persona, ¿no? Ataque de pánico. ¿Qué va a pasar después? Que yo ya no veo a mi pareja, pero en mi cabeza tengo ese recuerdo. Entonces ocurre un trastorno de pánico y hay ya un tipo de ansiedad generalizada también. Luego está la agorafobia, que es parte de la fobia específica, ¿no? La agorafobia se refiere a los espacios cerrados. Entonces, al encontrarme en un espacio en el que no encuentro mucho oxígeno, mucho movimiento o, o mucho espacio, valga la redundancia, donde yo pueda desenvolverme, voy a ocasionar un tipo de ansiedad. Bueno, se va a desencadenar, no es que vaya a ocasionar. Luego está el trastorno de ansiedad inducido por sustancias. No estoy seguro si les comenté la sesión pasada, sí, la sesión pasada, que muchas veces las personas tratan a las sustancias, llámense drogas, llámese alcohol, llámese demás sustancias psicoactivas, fármacos incluso, eh, lo vean como algo que va a solucionarte la ansiedad, ¿no? Que va a extinguir eso, pero pasa todo lo contrario, que se genera una dependencia por estas sustancias y al no poder tenerla o al dejarla de lado, ocurre un trastorno de ansiedad inducido por sustancias. Entonces, estos son los tipos de ansiedad y bueno, al final, en el caso de una ansiedad generalizada, por ejemplo, la mejor forma de tratarla, vamos a ver ahora los tipos de tratamiento, siempre va a ser terapia psicológica y además fármacos, ¿no? Y en la terapia psicológica, obviamente te van a dar estrategias para que tú puedas afrontarlo a través de técnicas de regulación, tareas incluso, ¿no? Exposición en caso de la fobia, eh, quizás algunas estrategias de habilidades sociales en el caso de la ansiedad social, eh, quizás reeducación o bueno, psicoeducación en el tema del apego y las relaciones sociales, en el caso de la ansiedad por separación. Y así, cada tipo de ansiedad tiene su forma de trabajar, de resolver. Ángel nos pregunta, ¿es posible que el sobrepensar demasiado sobre la posibilidad de tener una enfermedad lleve a una persona a experimentar síntomas reales incluso si no está enferma? ¿Qué tipo de ansiedad es? Sí, en este caso bueno, no es un tipo de ansiedad. Estamos hablando de un episodio de ansiedad, que es diferente. No hay que olvidarnos de eso también. Aquí nosotros hablamos de ansiedad como tal, diagnosticada y hecha patología psicológica, ¿no? Un trastorno psicológico de ansiedad. Menor a eso están los episodios de ansiedad. Menor a eso incluso están los signos de ansiedad. Ángel, el sobrepensar demasiado sí te lleva a experimentar síntomas que, claro, pueden ser reales, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en realidad tu cuerpo necesita
saber a ciencia cierta si estos síntomas son reales. Porque tú sobrepiensas no sé, una enfermedad, dices, tendré tal cosa, vamos a decir, no sé, no se me ocurre algo ahora. Ya, tendré cálculos en los riñones y tú de repente te sientes incómodo con tu espalda baja, que es donde se ubican los riñones. Y dices, de pronto estoy sintiendo dolores, ¿no? Que tú en realidad no sabes si es porque tienes cálculos, porque te estás sentando en mala posición y te duele, porque has tenido un golpe, porque has dormido mal. No sabes si es algo netamente muscular o si es algo que va más adentro en tus órganos vitales, ¿verdad? O si es algo en tus huesos, quizás no sabes detectarlo. Entonces empiezas a pensar, ¿qué tendré? ¿Qué estoy teniendo en mi espalda? Tengo cálculos y obviamente eh, si eres una persona que tiene un pensamiento un poco más pegado hacia lo fatalista, te vas a ir por lo peor y vas a decir, bueno, a lo mejor tengo cálculos en los riñones, ¿no? Y tienen que operarme y tengo que ir al doctor. Entonces, tus síntomas en ese caso son reales, porque tú los estás haciendo reales, pero no significa que el síntoma que tú estás percibiendo sea exactamente lo que tienes. No es que por sentir cálculos en los riñones realmente vayas a tener cálculos en los riñones, ¿verdad? Solo estás teniendo un episodio de ansiedad por algo que te preocupa, que en este caso es tu estado de salud. A lo mejor estás viviendo en un contexto en el que las personas no están muy bien de salud y tú dices, ok, a lo mejor yo también tendré algo, o tendría que averiguar qué tengo, ¿no? Si es que tuviera, si es que no, a lo mejor me lo puedo inventar, pero hay que tener también cuidado con eso, porque si dejamos que el pensamiento vaya más allá, vamos a vamos a tener problemas, ¿no? Hay que tratar de hacer un bloqueo también del pensamiento. También les voy a enseñar aquí otra diapositiva con las técnicas. Ok, así que no te preocupes, lo vamos a ver ahora. Muy bien, ya hemos visto los tipos de ansiedad. Aquí estamos. El tratamiento. ¿Cómo es que nosotros tratamos la ansiedad? ¿No? Está la psicoeducación como primer paso. La psicoeducación, pues, vienes tú a consulta, yo te digo, mira, tienes esto, te está pasando esto, estas son las cosas que yo te puedo recomendar para que te sientas mejor. Sal a caminar, vamos a tratar de cambiar un poco quizás tu forma de pensar, de percibir las cosas, cambia lo negativo por lo positivo, cosas más básicas, ¿no? Luego están las técnicas de relajación, que también se ven tanto en psicoeducación como en psicoterapia cognitivo-conductual. La psicoterapia cognitivo-conductual es un tipo de terapia un poco más especializado, ¿no? Se centra en trabajar un poco tu forma de pensar, de percibir las cosas y que te ayuda mucho en casos de ansiedad y depresión. Y lógicamente la farmacoterapia. Ocurre que cuando tienes ansiedad, como les comentaba al principio, tus neurotransmisores se han desequilibrado. Ocurre con la ansiedad, con el déficit de atención, con la depresión. Juegan un papel muy importante la serotonina, la dopamina. eh, y bueno, en la farmacoterapia, lógicamente tienes que recibir fármacos, tomar fármacos para contener un poco este trastorno. Pero nunca es recomendable, si es que tú tienes ansiedad, llevar solo farmacoterapia. Tienes que sí o sí trabajarlo con psicoeducación o con técnicas de relajación o con psicoterapia cognitivo-conductual. Con cualquiera de los tres, o si es esto que sí o sí va a llevar estos dos y farmacoterapia, pues vas a tener un mejor resultado, ¿no? A nivel clínico, hablando. Ahora, en cuanto a tratamiento, siempre es importante saber que los pacientes, por lo general, son tratados con éxito en la atención primaria. ¿Qué es la atención primaria? Tú vienes a consulta diciendo, ok, tengo estos síntomas.
quiero saber cómo manejarlos. Y vas porque no quieres que sea grave. Entonces, o porque tu terapeuta de repente vio que puedes estar desarrollando síntomas y que tiene que tratarlo. Entonces, al tratarlo es como una gripe, ¿no? Una gripe, ¿cómo la tratas? Hay personas que, claro, dejan pasar la gripe y dejan que se desarrolle porque, bueno, tienes buenos anticuerpos en tu organismo. Pero hay otras personas que no quieren pasar por esos síntomas y dicen, ok, vamos a tratarlo. Me tomo un antihistamínico, me tomo un analgésico, ya está. Vamos a tratarlo y mi gripe ya no empeora. Y después está el tratamiento bueno, en cuanto al tratamiento, hay que tener en cuenta que contribuyen a la ansiedad las enfermedades concomitantes. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo tener ansiedad, pero ¿qué pasa si tengo, no sé, cáncer? Mi ansiedad va a aumentar. ¿Qué pasa si tengo problemas digestivos? Mi ansiedad va aumentando y todo va de la mano. Entonces, si se trata primero lo físico, a lo mejor la ansiedad también va a disminuir, ¿no? Eh, Hay que tener en cuenta que hay una variedad de intervenciones, ya las voy a mencionar ahora, eh, que son eficaces para manejar los trastornos de ansiedad. Y bueno, todo esto es un poco más de lo mismo. Importante saber que si tienes un síntoma de ansiedad o crees que puedes tenerla, eh, la trates con urgencia o trates de trabajarla con los medios que tienes o que puedes tener. Así que eso sí es importante. Y que la ansiedad muchas veces no va acompañada de algo, perdón, no viene sola, viene acompañada de algo por lo general, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Ángel le pregunta, ¿qué técnica recomiendas para no sobrepensar demasiado? Mira, a ver, déjame ver si por aquí están. Sí, aquí están. Aquí ya vemos las estrategias de regulación recomendadas, ¿no? Con esto ya terminamos un poco, pero te respondo primero. Cuando uno sobrepiensa, está atravesando una situación difícil. Primero hay que tener en cuenta eso. Entonces, ¿qué haces para no pensar en tu situación difícil? Una de dos. O solucionas tu asunto o aprendes a manejarlo. O como dicen, aprenda a vivir con ello. Entonces, si puedes manejarlo, genial. Perdón, si puedes resolverlo, genial. Vas, te comunicas con quien tengas que comunicarte o resuelves lo que tengas que resolver y dejas de sobrepensar. O caso número dos, eh, haces tú mismo un ejercicio de fuerza de voluntad, que en realidad cuando sobrepiensas no tienes mejor opción que hacer el ejercicio de fuerza de voluntad. ¿Por qué? Porque uno no cambia en ningún aspecto de la vida si es que no hay una voluntad que te impulse a hacerlo, ¿verdad? Entonces, cuando tú sobrepiensas, imaginemos que tu sobrepensamiento tiene que ver, bueno, algo muy, muy frecuente que he estado viendo en sesión es que las personas sobrepiensan mucho porque eh, temas de pareja. Hay un tema de pareja que por ahí no resuelves. Imaginamos que tu pareja no te da suficiente atención, ¿ok? Si tu pareja no te da suficiente atención y tú eres una persona un poco insegura, vas a sobrepensar que a lo mejor tiene otra persona, que a lo mejor ha dejado de quererte y quizás ya no, no sé, ya se apagó la llama, ya no hay amor, o simplemente perdió el interés. O quizás por ahí piensas, ah, seguro algo hice y no me he dado cuenta y está molesta, ¿no? Entonces, si es que no puedes conversar con tu pareja, yendo al caso uno, y decirle, mira, me está pasando esto y estoy sobrepensando, y necesito que me ayudes, vas al paso número dos y yo digo, ok, esto que estoy pensando es real, es algo,
que realmente está pasando, o quizás todo es producto de mi imaginación, o quizás solamente lo fabrica mi mente para mantenerme en alerta, pero no es una alerta real. Quizás solamente estoy buscando autosabotearme. Ok, si yo sé que puede ser eso, voy a poner de mi parte. Viene por ahí un pensamiento. Mi pareja me está engañando. Ok, hacemos una pausa. Eso no es real. Mi pareja no me está engañando. Yo confío en ella. Yo le doy la suficiente confianza como para que ella me diga, ok, mira, me está pasando esto. eh, y de repente digo, ok, no es real. Voy a dejar de sobrepensar en esto. Voy a enfocarme en otra actividad. Voy a, no sé, empezar a contar pajaritos, ¿no? Que no es una broma. Contar pajaritos a veces ayuda. Cuento uno, dos, tres, vienen por ahí una bandada de 10 pajaritos. Ok, con el tiempo me estoy regulando un poco más. Estoy distrayendo mi atención, ¿no? Si los pajaritos veo árboles, me pongo a jugar algo, me pongo a leer algo, veo una película. Trato de desconectar un poco, porque si tú sigues sobrepensando, no vas a llegar a nada bueno. Te vas a poner más ansioso. Eso es lo primero que tienes que saber, ¿ok? Muy bien, entonces vamos ahora con las estrategias de regulación recomendadas. Tenemos varias, tenemos 5 tipos de estrategias. Está bastante rico en información esto. Y con esto terminamos ya, porque se nos va el tiempo. Tenemos primero el control del estrés. Cuando nosotros nos ponemos ansiosos, nos estresamos también. Eh, por ejemplo, si Ángel es una persona que sobrepiensa, la fuga y la contaminación de pensamientos te va a generar un estrés. No vas a poder estar tranquilo en ninguno de los casos hasta que lo soluciones, por lo menos. Entonces, ¿cómo tú controlas el estrés? ¿Qué cosas puedes hacer para controlar tu estrés, para manejar tu ansiedad? Por lo tanto, en primer paso, puedes organizar cualquier actividad que te cause presión o alguna fecha límite. ¿Qué haces con esto? Obligas a tu cuerpo a que eh, aprenda a trabajar bajo presión, a que trabaje con estrés. Entonces, imaginando que yo soy una persona que no me gusta el estrés, el estrés me perturba mucho, no funciona. No sé si han escuchado de personas que bajo estrés no pueden trabajar bien, pasa mucho. Hacemos algo muy similar a lo que es una terapia de exposición, ¿no? De pronto digo, ok, tengo que hacer una tarea. Esta tarea la tengo que terminar en media hora. Y en media hora la termino. Y tengo que hacer lo posible por terminarla en media hora. Y poco a poco voy aprendiendo a trabajarlo, ¿no? Si quiero ser un poco más flexible, ya, no media hora, si normalmente lo hacía en una hora, ahora lo voy a hacer en 50 minutos, luego en 45, luego voy bajando un poco. Hay que tener en cuenta también que no podemos ir de golpe con ningún proceso. Eh, tenemos que ceder un poco, a menos que seamos personas acostumbradas a la presión, bueno, vamos a poder, ¿no? Pero si no, que creo que la mayoría de personas no sabemos trabajar bajo presión y en realidad, ¿a quién le gustaría? Se entiende completamente, hay que intentarlo. También sirve elaborar listas para hacer que las tareas abrumadoras sean más manejables. Ok, yo tengo que ir al mercado, tengo que comprar pollo, arroz y zanahorias. Muy bien. ¿Cuánto de pollo tengo que comprar y qué partes del pollo quiero que vengan en mi compra? Muy bien. Yo tengo que comprar eh, pecho, pierna y encuentro. Medio pollo. Una parte de cada presa. Muy bien, ya anoté mi lista, listo. De zanahoria, ¿cuánto quiero? 1 kilo, 2 kilos, ya, 1 kilo. Muy bien. La zanahoria tiene que ser mediana, chica, grande, chica. Ok. ¿Qué más? Arroz. ¿Cuánto de arroz? Medio kilo. Listo. ¿Qué tipo de arroz? Porque hay tipos de arroz.
no sé, un arroz catalán superior, ya está. Me voy con mi lista a hacer mi compra en el mercado. Mi lista está específica. Yo tengo que ir y encargarme de pagar, pedir y ya está. Mi tarea dejó de ser abrumadora. Entonces, esto también sirve para el control de estrés. ¿Qué más? Tómate un tiempo libre del estudio del trabajo. Siempre es bueno hacer pausas activas, ¿no? Han oído hablar de las pausas activas, me imagino. Eh, Cuando nosotros nos encontramos abrumados por lo que sea que estemos haciendo en el estudio o en el trabajo, hay que respirar un poco. Hay que dejar de hacerlo por un rato y luego volver a lo que hacemos, porque eso nos ayuda a controlar el estrés. Dormir suficiente también es importante. Esto puede ser complicado porque con el paso del tiempo crecemos, las obligaciones son diferentes, las actividades que tenemos que hacer son varias. Entonces, ya dormir suficiente no es algo que se pueda hacer. Sin embargo, hay días en los que sí podemos. Entonces, programamos nuestro horario de sueño siempre y cuando se pueda. Yo normalmente duermo 6 horas, ahora quiero dormir 8 o 10, ya, si es que puedo dormir 10. Me voy a ir a dormir a las 9 de la noche y me despierto a la hora que sea. Ya está. Duerme suficiente. Y vas a tener un momento que vas a apreciar porque en algún momento de la semana, en algún día, vas a lograr dormir suficiente. Ahora, hay que reconocer también las cosas que no se pueden cambiar. Muchas personas nos estresamos porque queremos cambiar cosas que no se pueden cambiar. El clima no se puede cambiar. ¿Qué más no se puede cambiar? No sé. Las reacciones de las personas muchas veces no se pueden cambiar, ¿no? Si es que son muy testarudas. Eh, por ejemplo, es importante reconocer y saber que lo que hace cada persona fuera de nuestro alcance no es un problema nuestro. Eso sí es algo que yo personalmente les aconsejaría, porque veo que en muchos casos nos estresamos cuando las cosas no salen como queremos, pero esas cosas no dependen de nosotros. Entonces, si es que no depende de ti, no tiene por qué perturbarte. Y eso también es parte de un ejercicio de fuerza de voluntad, ¿no? Si es que no lo puedo cambiar, listo, ya está. Que se quede como está. Pero yo no tengo por qué perturbarme porque no puedo cambiar algo que no va a cambiar. Muy bien, luego tenemos las técnicas de relajación. Las técnicas de relajación implican tener un poco de tiempo y dedicarle espacio a hacerlas, ¿no? Vamos a hacer algo breve. La técnica de meditación es la técnica, digamos, psicológicamente hablando, en terapia más utilizada, junto a los ejercicios de respiración profunda. De estos dos ya los hemos visto, ¿no? En las sesiones pasadas. Pero poco se habla de las cosas más simples, que también nos ayudan a relajarnos, como los baños largos. Hay gente a la que los baños, darte una ducha con agua caliente de 20 minutos, 15 minutos, media hora si quieres, te refresca, te renueva, te quita energías, si queremos también hablar de energías, ¿no? Te desintoxica un poco del día cansado o de la situación pesada que estamos viviendo. ¿Qué más? Descansar en un lugar oscuro. ¿Por qué? Porque a veces la luz puede perturbarnos si queremos cerrar completamente los ojos y dormir y no pensar en nada. Si sentimos luz o percibimos luz, ya hay por ahí algo que va a activar nuestro despertar, ¿no? Y si no queremos eso, sería ideal ir a un lugar oscuro. Como un consejo. Y practicar yoga también. El yoga, bueno, es una forma de meditación, ¿no? A ver. Janina nos pregunta, pautas para meditar. Lo primero que tienes que hacer para meditar es encontrar un espacio en el que vayas a estar completamente solo y si estás acompañado, completamente libre de ruidos,
de distractores. Eso es lo primero. Luego, ¿cómo puedes meditar? Sentado. Parado es un poco difícil porque al final lo que uno busca con la meditación es relajarse, ¿no? Y si relajas el cuerpo y estás parado, no te va a funcionar porque te puedes hasta caer, pierdes fuerza en las piernas. Entonces, o sentado o echado es lo recomendable. ¿Qué va a pasar? Puedes poner una música suave o una música que a ti te guste y que sepas que te va a ayudar a calmarte. Cierras los ojos, respiras profundo por un tiempo determinado. Por ejemplo, hicimos, me acuerdo, en la primera sesión un ejercicio de meditación. Ahorita por tiempo no lo podemos repetir, pero va más o menos en este contexto que te estoy explicando. Cierras los ojos, respiras profundo, inhalas, retienes el aire por unos 10 segundos o 15 si quieres, si es que puedes, tienes la capacidad pulmonar. Exhalas, también teniendo en cuenta que hay que exhalar en un tiempo prudente, 5 o 10 segundos, y repites eso varias veces, por el tiempo que tú quieras. Incluso si no quieres hacerlo de respiración, claro, ya no hablamos de meditación en sí, ¿no? Pero sí de relajación. Incluso puedes simplemente estar echada pensando en la música, concentrándote en la música que te está ayudando a calmarte y te ayuda, ¿no? Ahora, meditar en sí eh, puede conllevar también que tengas que pensar un poco en qué estás haciendo con tu cuerpo, con tu respiración, eh, pero a la larga te ayuda, ¿no? Porque te distraes del problema que te aqueja, de la ansiedad que tienes presente y simplemente sueltas todo lo que tienes, piensas en tu respiración, en tu cabeza, en tus músculos, en tu forma de respirar, de moverte y te va ayudando. Pero principalmente un espacio, si no es amplio, al menos sin distractores. Ángel nos pregunta, ¿cómo puedes encontrar tu lugar seguro? Tu lugar seguro, no sé si te refieres a un lugar de un cuarto o una habitación o a una persona, porque se le llama también lugar seguro a un vínculo seguro y saludable que cada persona tiene, ¿no? Si te refieres a un lugar seguro como un ambiente donde estar, eh, simplemente tienes que encontrar un lugar que no te genere ruido, no te genere distracción y que, claro, imaginando que tienes una familia numerosa y una casa pequeña, es muy complicado, pero eh, aclárame eso primero. Si te refieres ahora a una persona, primero debes saber que un lugar seguro, vamos a decir vínculo seguro, eh, se forma con alguien eh, con quien te sientes completamente libre de ser y de estar. ¿Puede ser mi lugar seguro estar en el bosque? Sí, puede ser tu lugar seguro siempre y cuando tengas cómo salir de ahí y no corras peligro. Eh, Ver las aves, respirar aire es totalmente válido. Puede ser tu lugar seguro, el campo o la playa también, ¿no? Hay mucha gente que tiene a la playa como su lugar seguro, porque el mar, el sonido del mar les relaja, el sol le hace bien, se sienten reconfortados por los rayos del sol. De pronto no hay muchos distractores más que el sonido de las aves, eh, quizás por ahí algunas personas, pero bueno, no es un mayor problema, ¿no? Respiras aire, respiras brisa de mar, entonces sí, yo creo que puede ser tres tipos, un espacio físico, mental o una persona. Es cierto, es totalmente cierto. Hay formas de espacios o zonas seguras, ¿no? Sí, es totalmente correcto. Físico, un ambiente, mental, un estado en el que quieres estar, y persona, una persona con quien sientes que puedes hacer o decir o pensar cosas libremente sin temor a ser juzgado, sin que sepas que puede perjudicar algo tus relaciones, ¿no?
Vamos terminando con ejercicios para reemplazar pensamientos negativos por positivos. Esto es algo que se utiliza mucho en la terapia racional emotivo-conductual, ¿no? Se busca sobre todo cambiar los pensamientos negativos por positivos. ¿Qué pasa? Que a veces las personas vemos todo muy negro, muy oscuro, muy pesimistas. Hay personas muy pesimistas. De pronto dicen, mira, eh, ¿para qué vamos a reciclar? ¿Para qué vamos a utilizar cosas que no generan contaminación? Si al final hay un montón de gente en el mundo y todos van a contaminar y todos van a hacer lo que sea. Eso, a mi parecer, es un pensamiento muy negativo y pesimista. Y lo puedes cambiar, por supuesto. Entonces, ¿cómo lo cambias? Haces una lista de tu pensamiento negativo y escribes al costado otra con el pensamiento positivo con el que puedes reemplazar. Si mi pensamiento negativo en este caso es, ok, el uso de energías renovables no sirve porque las personas igual van a contaminar. Podría cambiarlo por, bueno, con el tiempo las personas deberían aprender que la energía renovable va a cambiar y ayudar a preservar nuestra sociedad como algo que se va a mantener en el tiempo, ¿no? O sea, al final no es que yo por pensar que las demás personas vayan a hacerlo, voy a dejar de hacerlo yo también. Pero si todas las personas lo hicieran o si más personas lo hicieran, harían un cambio. Negativo suele ser lo mismo que pesimista, sí. O bueno, en este caso, pesimista es parte de negativo, ¿no? También te puedes crear una imagen mental de enfrentar y conquistar con éxito un miedo específico. Si yo, por ejemplo, tengo miedo a las arañas, mi pensamiento puede ser, esa araña me va a picar. ¿Por qué no cambiarlo por la araña solo pica o muerde en situaciones de peligro? Y yo no le genero ningún peligro, yo solo estoy existiendo, la araña está por ahí en el techo. No se me acerca, yo no me acerco a ella. ¿Por qué me va a morder? ¿Verdad? Eso, si se dan cuenta, nos ayuda también a manejar la ansiedad. Está la técnica de detención de pensamiento. Esto sirve bastante en los casos de sobrepensar. ¿Cómo lo detengo? Tengo un activador. Digo, puedo hacer chasquidos. Si yo estoy pensando, por ejemplo, ok, mi pareja me engaña. Mentira, no me engaña. Ella solamente está teniendo su espacio y yo estoy teniendo el mío. Ya está. El diálogo interno positivo, que es algo también de lo que hablábamos en las primeras sesiones, hablar abiertamente de los sentimientos, por supuesto, tener una red de apoyo con personas que te puedan apoyar, valga la redundancia, con quienes te sientas seguro. Esto es algo así como el lugar seguro, ¿no? Del que hablábamos hace un rato. Y el ejercicio físico, que nos ayuda a mejorar la autoestima y liberar sustancias químicas en el cerebro. Muy bien, hasta ahí ha sido la sesión de hoy. Nos ha faltado un poco de tiempo, me hubiera gustado explayarme, pero el día jueves sí o sí vamos hablando un poco más de esto, ¿no? Janina dice, eso sería visualizar reemplazando con una imagen positiva. Eso también es algo que ayuda bastante, ¿no? Pensamiento o imagen siempre